Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, nuevamente aquí reunidos en el espacio sobre las puntuaciones de un seminario de Lacan, que este año lo dedicamos al seminario 10, La Angustia. En el día de la fecha es Oscar González nuestro invitado, quien va a trabajar la clase 23 del 19 de junio del 63 en la versión de Rodríguez Ponte, clase 22 para la versión de Paidós. Nos va a hablar del objeto anal en la neurosis obsesiva. Oscar González es psicoanalista, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de la cual fue 2 veces presidente. Es autor, junto a otros, del libro No hay relación sexual. Es autor de numerosos escritos presentados en la reunión lacanoamericana de psicoanálisis, así como en La Convergencia, movimiento lacaniano por un psicoanálisis freudiano. También tiene exposiciones en diversas publicaciones realizadas en Cuadernos Sigmund Freud, que es el cuaderno insignia de nuestra querida escuela. Desarrolla en nuestra escuela su práctica en un seminario anual, cuatrimestral, que dicta todos los años. Es miembro fundador de Cuestiones Clínicas y ha sido supervisor en el Centro de Salud Mental Ameguino, en el Hospital Ramos Mejía, en el Narciso López de Lanús y en el Gandulfo de Lomas de Zamora. Bueno, muchas gracias, Oscar, por aceptar la invitación. Te voy a dejar en el chat tu mail, oscargon268, ¿no? 2908. 29. 2908. Y verá el día de tu cumpleaños. gmail.com. Bueno, dejo ahí en el chat el mail de Oscar para las consultas, lo que no llegue a corresponder hoy, o lo que después, cuando ustedes escuchen la clase nuevamente, puedan querer hacerlo. Bueno, muchas gracias, Oscar, te cedo la palabra y me muteo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Estela, por la invitación. Gracias al Centro 2. Es un gusto volver a trabajar, un seminario tan interesante, tan logrados por Lacan, ¿no? Como solemos decir, que es el seminario 10, el seminario de la angustia. Bueno, ya Estela dijo a qué nos vamos a abocar, a la clase 23 de la traducción de Ricardo Rodríguez Ponte. Bueno, me voy a ceñir bastante al texto y también algunas reflexiones que me merecieron para compartir con ustedes este capítulo de Lacan. Lo principal que recorre en esta clase de Lacan es, para mí, cómo el objeto A está comprometido en la constitución del sujeto. De qué manera el objeto A está comprometido entonces en la constitución del sujeto. Yo les voy a mostrar un grafo para que lo vean simplemente un minuto. Aquí al costado, no sé si alcanza, no tiene mucho brillo. No, se ve, Díganme. ¿Se ve bien? Bueno, este Sí, es el sí, se ve. grafo que han visto antes, donde se ubican las pulsiones. Es un grafo que comienza por lo oral, por el estadio oral, y como ven aquí, les estoy señalando el estadio oral, se sitúa la demanda al otro. Demanda al otro. En el estadio anal, que va a ser el punto que más seguramente trabajaremos hoy, tenemos la demanda del otro. Del otro. Fíjense que hay un pasaje del al del de la demanda. Finalmente el estadio fálico, donde se juega la castración. Luego seguiría de este lado la cuestión del deseo. El deseo tiene que ver entonces con deseo al otro en cuanto se juega la mirada, lo escópico. El deseo al otro. Y el deseo del otro, ahí es donde se juega lo invocante, donde se juega la voz. Este es un objeto muy importante, o este estadio, el de la voz, porque ahí se sella la subjetividad, ¿no? Pero ustedes pueden observar que hay correlaciones, hay líneas ascendentes y descendentes, dice Lacan.
¿no? De este lado tendríamos las demandas y de este lado el deseo. Sin embargo, nos va a invitar a explorar, si podemos llamar así, el objeto anal como causa del deseo. Así que tenemos una primera apreciación general, pero también la advertencia de que vamos a interrogar cómo deviene objeto-causa el objeto anal. Antes de proseguir con eso, les quiero mostrar un grafo muy simple. ¿Ustedes lo alcanzan a ver? Sí, Es el sí, se grafo del ve. deseo incompleto. Es incompleto, solamente quería marcar aquí que las flechas van, fíjense, en el sentido inverso a lo que tenemos en cuanto a las pulsiones. O sea, el deseo va de este lado hacia aquel y en las pulsiones de este otro hacia este de acá. Es decir, van en sentido inverso. Solamente eso quería subrayar. El deseo va en un sentido, el goce va en otro. Bueno, dicho esto, y teniendo en cuenta el esquema que les mostré recién, Lacan ha utilizado distintos objetos topológicos para referirse a estos objetos de la pulsión. Por ejemplo, el estadio oral, el objeto oral, se corresponde con la investigación sobre la esfera. ¿Mm? La esfera. Yo no voy a avanzar en esto más que situarlo. El objeto anal, se corresponde con la investigación que Lacan realiza sobre el toro. El escópico, el objeto de la mirada, a través del cross-cap es como lo aborda Lacan, topológicamente. Y finalmente, el invocante por medio o a través de la botella de Klein. Son todas figuras topológicas que Lacan utiliza para abordar distintos objetos. Siempre está en juego la banda de Moebius como corte. No voy a meterme demasiado con la topología, solamente situar que Lacan ha tomado estos cuatro en relación a cuatro objetos topológicos. Bueno, yo ya les dije que de este lado, del lado de la demanda, teníamos la ascendencia, la recta ascendente, y luego del lado del deseo, la descendente. En el medio, como juntura y separación, justamente él llama disyunción que junta deseo y goce. ¿Dónde? ¿Dónde está el falo? ¿Dónde está el falo? ¿Por qué? Porque el falo puede faltar. Y si el falo puede faltar, es que pone en juego la castración, ¿no? Es la lógica falo-castración. Así que este punto no es cualquiera, este punto es un punto que anuda, la castración justamente tiene esa función. Es una disyunción, pero que a la vez une el deseo con la demanda, el deseo y el goce. A partir del falo, se comienza a dar una intrincación de cada uno de estos objetos. Digamos lo que a precup, una vez que se ha dado el paso por ahí, bueno, lo anal también juega su función en cuanto a la falta. Quiero decir que la castración se va a jugar en cada uno de ellos y también en lo anal. A mí me da la oportunidad esto de recordar que la voz, que está aquí, que yo la situé como un objeto muy singular, en tanto que sella la subjetividad inclusive, está en correlación con lo oral, ¿no? Después lo vamos a retomar. Pero yo quiero subrayar, siguiendo Lacan para llegar al punto que nos interesa, que la voz tiene dos orificios, la boca y los oídos, o las orejas, ¿no? Son dos objetos
o mejor dicho, es un objeto que liga con dos agujeros, o mejor dicho, orificios. Pero yo quería destacar esto sobre todo, lo que sigue. El objeto A, en tanto voz, es áfona, es decir, no suena. Áfona quiere decir que no suena. A diferencia de lo que comúnmente entendemos, la voz para el psicoanálisis como objeto A es lo que no suena. Si vamos a estudiar canto o vamos a foniatría para mejorar nuestra dicción o nuestra entonación, no estamos trabajando directamente sobre el objeto A voz. Es otra cuestión. El objeto A en tanto voz es áfono. No suena y está entre dos significantes siempre. El A como voz se ubica entre dos significantes. Cuando fracasa el intervalo significante y el A localizado ahí, se pegotean los significantes. Pierde su función de diferencia. Lacan llama a esto holofrase. Holofrase. Lo relaciona con la psicosis, con la debilidad mental y alguna psicosomática, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parecía importante tener en cuenta que no confundamos la voz en tanto áfona con el eco de la voz. El eco es lo que queda sonando de la voz que pasó. No me voy a extender en este objeto, pero quería tomarlos un poco como lo hace Lacan y concluir este tramo de la voz diciendo que para hablar hay que estar dispuesto a sacrificar el objeto voz. Solo por el hecho de hablar, ya de alguna manera esto está en sacrificio, para decirlo de alguna manera. Lo que no garantiza decir cualquier cosa. Quiero decir que hay que estar dispuesto a que eso se ponga en pérdida. Bueno, todo esto es para volver al punto de partida, que era cómo situar el objeto anal como objeto causa, los excrementos como objeto causa del deseo. Lacan nos advierte justamente que no confundamos la causa con el efecto, ¿no? Y se refiere especialmente a los cuidados maternos. La madre puede procurar efectos, que haga caca, por ejemplo. Pero, ¿por qué nos advierte Lacan no confundir causa con efecto? Y nos advierte también, voy a volver al punto, nos advierte también de no confundir la descarga, la catarsis, como algo posible en la pulsión. No hay descarga porque la pulsión es constante. Una de las características de la pulsión, junto con la fuente, la meta y el fin, son los términos freudianos, ¿no? Los elementos de la pulsión, la constancia, el empuje, la fuente, la meta y el fin. Entonces, no tiene primavera, verano, otoño e invierno. Es decir, que eso no se resuelve con el cambio de clima, ni se resuelve saliendo a correr. Lo que no quiere decir que eso no tenga efectos por otro lado. Entonces, la constancia Lacan la aborda, la constancia de la pulsión, por vía del teorema de Stokes, que es un teorema que habla de la constancia rotacional y se calcula cuando ustedes sacan el tapón de la bañera llena de agua, van a ver que se arma un remolino por donde se produce la salida del agua, ¿verdad? Bueno, él justamente, esto lo estoy diciendo medio rápidamente, el teorema de Stokes es mucho más serio que esto que yo planteo, pero ahí él va a calcular que hay una constancia rotacional y lo va a relacionar Lacan con la constancia de la pulsión. Entonces, el excremento anal no es el efecto, es la causa. Esto es lo que dice Lacan.
Y ahí ya está colocando el objeto anal como causa del deseo. Yo creo que esta es la novedad. La novedad que introduce Lacan aquí en este tramo es ubicar al excremento como causa del deseo. Y para abordarlo, sigue dando vueltas, vieron que Lacan nunca va tan rectamente, para abordarlo va a decirnos que tiene que haber algo del dominio. ¿De qué dominio habla? Por ejemplo, para hablar dice, tenemos que tener el dominio de la laringe. Para hablar, la laringe. Y es la excusa con la cual nos lleva al problema de que para retener y expulsar va a tener que adquirirse el dominio de una zona del cuerpo. Y ahí está la clave del problema, el esfínter anal. ¿Cómo se logra el dominio de una parte del cuerpo? Y él dice, esto está ligado a la prematuración biológica. Pero veámoslo un poquitito más. Entonces, estamos hablando de que es necesario adquirir un dominio sobre una parte del cuerpo para retener, expulsar. Recurre frecuentemente Lacan, como me gustaba sobre todo en los primeros seminarios, remitirse a la etología, a la conducta de los animales y demás, a la situación del Umwelt del animal, eso, el entorno del animal, lo que lo rodea. Y, Disculpa, Oscar, un segundito. Dicen que se escucha bajo. bueno, Acércate más a la compu. Ahí está. Gracias. ahora sí, ahora Ahí sí. perfecto, perfecto. Bueno, entonces les digo lo anterior, que Lacan recurre muchas veces a la etología, a la conducta de los animales, para sacar consecuencias para el psicoanálisis. Y aquí está ahora remitiéndose al animal y su entorno. ¿No? A su entorno en el sentido de que el animal suele pescar, suele percibir una tormenta, un sismo o alguna catástrofe. Y lo expresa de alguna manera. Sale corriendo, las aves salen volando, etc. ¿Para qué toma esto Lacan? ¿Solo para ilustrarlo? No. Él va a concluir, la angustia no engaña, pero la va a llevar al parletre, al sujeto, obviamente, pero va a llevar a esta conclusión de que la angustia no engaña. ¿Mm? Y a mí me sirve esta cuestión, esta afirmación de Lacan de que la angustia no engaña, para decir que la angustia es el único valor de verdad en juego en el psicoanálisis o tomado como tal, porque cualquier otro valor de verdad es una creencia. ¿No? Es una creencia en el sentido de que el analizante, quien habla, ha tenido que construir, comerciar, dirían Lacan mismo, con los padres eso que tapona la falta. Una creencia, entonces, va a estar en el lugar de lo que tapona la falta. Es decir, es eso que ha comerciado con los padres, con aquellos que le hablaron, lo marcaron, y entonces ahí ha construido a partir del que me quiere, una respuesta que tapona la falta. Entonces, ese es un valor de verdad. El síntoma tiene un valor de verdad, pero el valor de verdad en el síntoma, en el análisis, consistiría en que se puede traducir en palabras. Y ahí estaría la caída de esa creencia, o por lo menos la horadación de esa creencia tan consistente. Por lo contrario, el valor de verdad que toma el análisis es la angustia, no engaña. Para el analista quedaría en no entrar en esa comercialización que le va a proponer el analizante, que crea en eso que es su valor de verdad, el que ha construido en su momento. Por eso hay una frase de Lacan que dice, con Marx no se comarxia,
ni con Freud se hace fraude. Quiere, de alguna manera, decir este tramo, a mi manera de entender, que el analista no entra en el comercio del valor de verdad. El valor de verdad que en el fantasma el analizante vuelque para que se le ratifique ese valor de verdad, y el analista ahí no entra. No entra en ese mercado de comercio. ¿Se entiende hasta acá la idea? Bueno. Bueno, es importante entender o tener presente que la causa del deseo tiene toda su razón de ser prioritario, porque es el que divide al sujeto. Pero no alcanza solamente, habría que dar una formulación un poco más amplia. Yo lo diría de este modo en frases de Lacan, de un seminario posterior, que dice: el sujeto está hendido por el significante y dividido por el objeto a causa del deseo. Ahora está más completa la cuestión, me parece a mí, al ubicar la relación del sujeto con respecto al significante, pero también a la división respecto del objeto A como causa del deseo. Esto cobra toda la importancia, creo yo, porque si queremos modificar la economía del goce, si vale la expresión, lo vamos a poder hacer únicamente alterando o tocando la causa del deseo, poniendo en actividad la causa del deseo. Sin ella no va a haber cambio en la economía libidinal. Bueno, dicho esto de que el sujeto está hendido por el significante y dividido por el objeto a causa del deseo, seguimos hacia el camino de los excrementos. Hoy es un poco olorosa la situación, pero vamos hacia ahí. Así es como Lacan nos relata el viento anal, los mitos del viento anal, el interés que tiene. Ahora viene otro tema. ¿Qué interés tiene el sujeto por sus excrementos? Y tienen un lugar privilegiado, va a decir él, justamente en la constitución subjetiva. Pero observa que hay animales que no tienen, o seres vivos, que no tienen justamente interés por sus excrementos. Se desentienden de ellos, ¿no? Se desentienden. No hay una tendencia o interés, por ejemplo, a retenerlos. No tienen interés. Es más bien espontánea, entre comillas, la movilidad y la motilidad intestinal de estos animales en general. Al respecto, hay una referencia a Aldous Huxley, que plantea Lacan en un libro que se llama Adonis y el alfabeto. Adonis y el alfabeto. Yo tomé un breve fragmento de esto, donde se ve la importancia que Lacan le quiere dar a la economía intraviviente e interviviente. Intra y entre. Huxley, en Adonis y el alfabeto, escribe algo que resulta significativo para nuestro tema de hoy. Dice que los gorriones maronitas, digamos, aquellos que habitan las iglesias cristianas en el Líbano, así como los palomos de la mezquita de Damasco, y nosotros podríamos evocar un montón de aves que andan en las iglesias y templos que vemos. Siempre hay aves que están dando vuelta por ahí. Y en torno a este contexto les leo lo que dice Huxley. El espléndido santuario está siempre animado por aleteos y arrullos. Y si un desecho corporal cae sobre la cabeza de uno de los graves y barbados fieles, y esto ocurrió una vez en nuestra vista, dijo él, el hecho no despierta indignación, sino una tolerante sonrisa. Las aves, al fin y al cabo, son criaturas de Dios. Y si Alá ha creído adecuado no dotarlas de colon ni de una capacidad de retención prolongada, ¿quiénes somos nosotros para atrevernos a quejarnos? Mejor
Demos gracias a que no se permita el vuelo a los perros, o a las vacas, diría yo, porque si no sería bastante más pesada la carga, ¿no? Bueno, esto medio risueño no deja de tener que ver con una alusión que trae este texto, a que las aves no están dotadas de colon y de capacidad de retención. ¿Mm? Se dan cuenta que el problema lo va llevando hacia ahí Lacan con sus giros, sus rodeos, su barroco, su barroquismo. Bueno, creo que ilustra esto de que no tienen ese control que el humano puede llegar a alcanzar. El control de los desechos, el control de los esfínteres, para decirlo claramente. También en ese tramo Lacan habla de cómo el ser humano tiene un interés particular por los excrementos, al punto tal de que puede fabricar riquezas con ellos, y menciona justamente el oeste americano como uno de esos lugares donde se eh, producen riquezas con los excrementos. Hay un circuito entonces donde el hombre se preocupa en procesar o en hacer algo con los excrementos. En ese mismo párrafo, Lacan va a hacer referencia al exterminio, al holocausto, para ver cómo se reducen a restos, se producen jabones que pueden incluso entrar a comercializarse en el mercado como restos de cuerpos vivientes. Esto es horrorífico, pero el ser humano lo ha practicado y ¿por qué no lo practica? Y esto algo tiene que ver con el interés por los restos, por los excrementos. Yo recuerdo una anécdota personal, estando en Londres, habiendo salido de la casa museo de Freud y habiendo encontrado cercano a la casa un lugar que vendía souvenir, y había un paquetito del tamaño un, de una caja de cigarrillos, digamos, y tenía la cara de Freud y daba algunas indicaciones en inglés, y resulta que era un jabón. Yo no alcancé a tomar la dimensión, vi el hecho, lo miré entre todos los objetos que tomé y lo dejé, y después recordé que decía que era un jabón. O sea, era la envoltura con la cara de Freud de un jabón. Cuando a mí se me armó me pareció siniestro, pero en el primer momento no había advertido esto que estamos hablando aquí, ¿no? Sabemos muy bien que Freud era judío, sabemos muy bien que escapó del nazismo, y sabemos muy bien que por suerte pudo irse a Londres en su momento y que no tuviese tal fin como desgraciadamente tuvieron tantos, ¿verdad? Bueno, pero para salir de tanta situación sombría de las masas humanas reducidas a jabón, para salir de esto, Lacan nos dice lo siguiente: los analistas nos reducimos a la cuestión de la subjetivación. Ah, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Nosotros nos reducimos, nos dedicamos a la cuestión de la subjetivación. Y hace la pregunta entonces Lacan: ¿por qué vía el excremento entra en la subjetivación? O, otra pregunta, ¿cómo y por qué medio llega el niño a tener interés por las heces? Dos preguntas entonces: ¿por qué vía el excremento entra en la subjetivación? ¿Y cómo y por qué medios llega el niño a tener interés por las heces? La respuesta no se hace esperar. Lacan lo dice con todas las letras: es por intermedio de la demanda del otro. Es por intermedio de la demanda del otro que se abordan estas dos preguntas: la subjetivación posible de las heces y el interés por las heces de parte del niño. O sea, no es sin la demanda del otro.
Por eso, para mí, se justifica apelar a la figura del toro, esa especie de neumático, para figurárnoslo, salvavidas, una cámara de aire, digamos, figura topológica, que yo se las muestro, pero solo para ilustrarlo un minuto. Aquí, no sé si se ve, ustedes ven Sí. que hay un toro, si bien está escrito en el plano y parecen dos círculos concéntricos, no lo son. Es un cuerpo en el espacio que tiene una bobina, digamos, sobre uno de los agujeros, el interior, el aire del neumático. Esas son las vueltas de la demanda, la repetición de la demanda, los significantes de la repetición de la demanda que van dando vuelta en torno a ese agujero, y en celeste ustedes podrán ver una línea redonda, también un círculo, que es única, y es la del deseo. En el medio del agujero van a encontrar el objeto A. Bueno, si lo aprecian es porque tienen buena vista. Les agradezco. Lo que quiero decir es que más allá de dar eh, una gran explicación del toro y todas las propiedades que tiene y todo lo que se puede aprender de eso, es que el deseo y la demanda se articulan. Es decir, que las vueltas de la demanda, los significantes de la vuelta a la demanda, la repetición de los significantes, supongamos, dan 9 vueltas en torno a la bobina o espiral interior. Interior entre comillas. Pero va a haber una vuelta no contada en un momento determinado, cuando se complete la vuelta alrededor de ese otro objeto que es como axial, donde puse el objeto A, y esa vuelta en más es una vuelta no contada. Quien está tomado por la demanda, y es necesario estar alienado a la demanda en un punto. Primero es necesario eso. Ahora, luego puede venir justamente la posibilidad de que advenga esa vuelta no contada. Esa tiene que ver con el deseo. Si las vueltas de la bobina tenían que ver con la demanda materna, por ejemplo, materna o cualquiera que se ocupe del infant, va a haber una vuelta en más que va a tener que ver justamente con el deseo. Como ven, el deseo no adviene porque sí, adviene como efecto, como resultado de algo que tiene que ver con la presencia primera de la demanda del otro. Tenemos demanda, deseo, y tenemos ahora otro elemento, el sujeto. Si el deseo es una vuelta en más, el sujeto adviene por una resta. Una resta, sí, así de simple. El sujeto surge al descontarse. Lacan usa esta expresión. Yo tengo 3 hermanos, Pedro, Pablo y yo. Yo tengo 3 hermanos, Pedro, Pablo y yo. Como ven, yo me cuento 2 veces. Yo tengo 3 hermanos, Pedro, Pablo y yo. Es decir, que yo, para poder asumirme como sujeto, tengo que descontarme de ese yo que está ahí de más, para decirlo. Descontarme excéntricamente de ese yo. En resumidas cuentas, las vueltas y la demanda son una cuestión. La vuelta en más tiene que ver con el deseo. Y la resta va a tener que ver con el sujeto. Sumar es más fácil que restar, se suele decir. Y sí, porque la resta es justamente restarse de la alienación al yo, en este caso al punto de las identificaciones imaginarias. En esta expresión de yo tengo 3 hermanos, Pedro, Pablo y yo, me tengo que restar de uno, ¿no? Bueno, volviendo a esta cuestión de el toro, el deseo y la demanda, les voy a mostrar una figurita más. Si tienen buena vista la van a poder apreciar. Acá hay un toro anudado a otro toro. No sé si lo pueden imaginar o captar.
es un anillo anudado a otro. El toro 1, por ejemplo, puede ser el sujeto, el toro 2 puede ser el otro. Lo importante, que voy a subrayar solo hoy acá, es que lo que es demanda para uno es deseo para el otro. Y viceversa. Por eso todas estas letritas más chiquitas que ustedes van a ver ahí, que son calculables, son para leer, pero al estar anudados de esta manera, anillados, digamos, se puede percibir la alienación y la separación. Digamos, cómo es necesario la alienación a los significantes del otro y que esa misma alienación va a dar lugar al deseo en el campo del sujeto. Cuando puede, cuando se extrae, cuando se hace la operación. Pero también, algo que es importante es entender que si bien tenemos dos toros iguales en lo que yo les mostré, la cosa no es recíproca. Digamos que la dialéctica entre el sujeto y el otro no es recíproca. No es simétrica ni recíproca. Para que entiendan esto, y creo que lo van a entender bien, tal vez hasta con ejemplos. Pensemos, por ejemplo, que una madre le demanda al niño que retenga y que dé sus excrementos. De eso vamos a ir hablando de a poco. Bien. Pero el niño no se queda solo con la demanda, sino que él va más allá de los significantes de la demanda. Va justamente al punto donde la demanda no puede decir al objeto A. Va a haber un fracaso para poder, pero por estructura, por imposibilidad. El niño va a apuntar a eso y por eso justamente encontramos tan compleja la situación de la educación de los esfínteres. Porque el niño no solamente se opone porque sí, se opone porque apunta al deseo en la madre, aquello que no puede ser dicho del objeto A. Entonces va a estar siempre aceptando, pero a la vez revelándose al disciplinamiento total. Sabemos lo difícil que es, en algunos casos más que en otros, este proceso de adquisición del dominio del control de esfínteres. Sobre todo si mamá y papá están apurados y exigiendo, y si el niño no puede más que apuntar a ese punto que acabo de mencionar, el que va más allá de la demanda. Difícil de soportar todo esto, pero sucede, transita, por suerte se puede incorporar ese dominio. Es decir, el dominio de una parte del cuerpo, aunque sea solo por un momento, dice Lacan, y luego soltarla, pero siempre a pedido. Insiste Lacan, siempre a pedido, bajo demanda. Recuerden ustedes que demanda en francés quiere decir tanto pregunta como interpelación. Entonces, aquí hay una cuestión donde el niño es demandado a retener y luego un momento y a expulsar en otro momento. Con esto se ve la importancia del dominio. Del dominio habíamos dicho la laringe para hablar y aquí para manejar los excrementos. El dominio corporal, en general, es llevado a la máxima potencia por aquellos deportistas. No es lejos de esto que los deportistas llevan el manejo corporal, el dominio corporal, a batir récord y ser una especie de Nadal o de Messi, digamos, ¿no? Bueno, Lacan dice, la demanda de los padres sobre esta parte del cuerpo valoriza por medio del olfato, por la aprobación, la limpieza, etc., y erotiza. Hace que la caca advenga a galma, es decir, un brillo. Y entonces los excrementos entran en conexión con el falo, que teníamos ahí arriba. Que lleve la dimensión agalmática quiere decir que entra en conexión con el falo y la castración.
repito, los excrementos quedan en relación al phi menos phi del falo y a las formas del objeto A que teníamos recién en el grafo. Después vamos a ver cómo el obsesivo, o en el obsesivo, se produce una gran, no sé si fijación, pero correlación entre lo anal y lo escópico, y la mirada. Justamente, en el seminario 23, Lacan dice de la importancia de la mirada en el neurótico obsesivo. Y aquí vimos nosotros recién cómo correlacionaban horizontalmente lo anal con la mirada. Los ritos del obsesivo en el baño son conocidos. Se escucha con frecuencia el lugar del inodoro como lugar de lectura. Se articula lo anal con lo escópico. Un analista había encontrado un término, colega de la comunidad, para hablar de esta intrincación de lo que tiene que ver con lo anal con lo escópico. Decía ojete, ¿no? Y con esta expresión condensaba lo que tiene que ver con los dos orificios que están en cuestión. Después Lacan hace un pequeño recorrido por el estadio oral y dice que ahí el sujeto se funde con el objeto pecho, objeto pezón, donde el sujeto, dice Lacan, escuchen, es ese ser adherido sobre la pechera de la madre. Esto nos va preparando el camino para lo otro, no se crea que estamos divagando, aunque sí, pero no importa. Entonces, vuelve al periodo o estadio oral y dice, el sujeto por venir, el niño, el infant, es ese ser adherido sobre la pechera de la madre, la teta. Solo se constituirá como sujeto de manera conclusiva en el final del recorrido en correlación con la voz. Ahí tienen lo que anunciábamos antes. Cuando se articule la voz, entonces eso podrá hacer de un sujeto aplastado en el objeto, como dice él, a un sujeto dividido. Ahí aclara que el seno, el A, en este caso, es la realidad de él. El A en relación al otro con mayúscula. Entonces, si dijo que aquí el sujeto, o el niño, o el infante, mejor dicho, el bebé, para decirlo, es ese ser aplastado, va a decir que en el nivel anal, por primera vez el niño tiene la ocasión de reconocerse en algo. Ah, bueno, ahí hay un cambio. Ahora él tiene la posibilidad de reconocerse en algo. Y dice Lacan de la siguiente manera unas expresiones muy propias que vamos a encontrar con frecuencia en los relatos del obsesivo. A partir de ahí puede localizar el niño algo que es y no es de él. Es de él y no es de él. Es él y no es él. Es algo como que está fuera y no está, pero ya reconoce vamos a decirlo entre comillas, un algo exterior. Esto gracias a la demanda de la madre, que le dice, guárdalo, dalo. Guárdalo, dalo. Pero agrega acá, y si lo doy, ¿dónde va a parar esto? Bueno, de ahí la angustia de algunos niños que cuando van a hacer sus deposiciones por primera vez, ven que sus restos desaparecen de su vista. Y esto es un problema. No es lo mismo que hagan caca con el pañal puesto, a veces suele ser un paso intermedio, que todavía tienen un contacto sensitivo con el cuerpo, que verlo desaparecer de su mirada. Verlo irse, perderse. Bueno, esto por la angustia, decía, porque ahora ya está ligado a la galma y al menofí, al falo, a la castración. Resumiendo, cuando el niño adquiere el dominio de los esfínteres,
es porque ya hay una sustitución en juego. Él no es el excremento, sino que lo da o no lo da en la medida en que el otro le ha determinado y valorizado ese objeto. Es decir, a partir de este momento, el niño tiene dominio y ha adquirido una sustitución posible de algo que lo da o no lo da, según si esto ha sido demandado adecuadamente y valorizado agalmáticamente. Lacan dice, este montoncito de mierda es obtenido a pedido desde una doble vertiente, admirado y bello por un lado y desaprobado por otro. Por eso finalmente no hay que mantener demasiadas relaciones con eso. O sea, es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo, pero desentendete de esto. Llega un momento en que, chao, se fue. Esto me recordaba una historia de algo que leí de una escritora francesa hace muchos años, que tomé algún texto, de una situación de una paciente psiquiátrica internada, probablemente de psicosis, sí, casi seguro, y que jugaba con sus excrementos, inclusive los comía, ¿no? Y durante todo el proceso terapéutico que relata esta autora, no recuerdo ahora el nombre, comienza a jugar con los excrementos haciendo esculturas y termina siendo un artista de obras escultóricas. Fíjense cómo se ha ido dando todo un proceso, yo lo digo muy rápidamente, pero de estar adherida y pegada todavía a esos objetos, a construirlos y ponerlos ante qué, ante la mirada pública inclusive. Y su mirada primero, ¿no? Los va modelando, se va articulando, lo anal está a la mano desde luego, lo táctil, pero seguro que la mirada tiene mucho que ver también en la prosecución de la pulsión anal hacia una deriva distinta, ¿no? En este caso tal vez ligado a lo sublimatorio o a un saber hacer con eso. Bueno, entonces estábamos con la cuestión del niño en ese momento clave de adquisición de un dominio, donde reconoce por primera vez eso novedoso, que es a la vez él y eso no debe ser él, eso no es de él. Frase de Lacan. Ese momento luminoso donde, miren ustedes, un objeto tan sucio, para decirlo de alguna manera, tiene esa consecuencia. Lacan va a utilizar esto para explicar la ambivalencia, bueno, Freud lo ha hecho maravillosamente, ¿no? Para explicar la ambivalencia que hay en el obsesivo, y va a escribir obsesión con C. Obsesión, no solamente con S como de obsesivo, sino de ceder, con C de ceder, la obsesión, ¿no? Podríamos decirlo así. Dice Lacan, el conflicto se entabla entre esto es mío, el síntoma, pero no es mío, típico del obsesivo. Esto es mío, pero no es mío. Estos pensamientos son y no son míos. Los malos pensamientos que yo tengo sobre usted, bla, 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 no es completamente cierto que yo los considere míos. O sea, yo tengo pensamientos de mierda sobre usted, pero no son totalmente míos, ¿no? Lo anterior me permite situar y afirmar que para tener un pensamiento hay que decirlo. Para tener un pensamiento hay que decirlo. Si no pasa por el decir, no se tiene un pensamiento. Lacan llega a decir que el obsesivo es pienso. Es el yo, se piensa, él es piensa, ¿no? Como si quedara siendo el pensamiento. En el seminario UPIR, Lacan va a decir
que lo que importa es la cola del pensamiento. Pero la cola no la piensen por lo excremencial, sino, lo digo, la cola del pensamiento en la medida en que se agarra el pensamiento por la cola porque se dice, como el cometa pescamos lo que quedó, pero el cometa ya no está ahí, la causa de su cometa, ¿no es cierto? Del cometa, del brillo. Lo importante de esto, entonces, es no ir contra el pensamiento, no es que estemos saliendo, ¿no?, del iluminismo que nos dio lugar en la cultura, como sabemos. El psicoanálisis fue fundado gracias al iluminismo, pero no hagamos una apología del pensamiento en el sentido de que es necesario en el análisis que se diga, entonces se tiene un pensamiento. Si no, se está más cerca de ser un pensamiento. Esto le pasa mucho al obsesivo, donde retiene y está dando vuelta y rumiando y mascullando ideas y pensamientos, pero decirlo cambia el estatuto, lo hace pensamiento. Lo mismo dice Lacan respecto de la angustia. Una cosa es tener angustia o estar angustiado, y otra cosa es hablar de la angustia. Él dice, eso solo ya cambia el estatuto de la cuestión. Estoy hablando eso particular y especialmente en el dispositivo analítico. Porque Lacan le da particular importancia al invento de Freud que dice, no es solamente el inconsciente. El inconsciente pudo haber estado desde antes, sino que es el inconsciente más el dispositivo. El dispositivo donde eso se puede aprehender, eso que se dice o que el inconsciente permite que algo se diga. Entonces, Lacan termina diciendo, es casi tanto más importante el dispositivo por esta razón, porque es ahí donde el inconsciente puede llegar a producir efectos. Bueno. Estábamos con el sujeto dividido, la demanda, el deseo. Bueno, ahora volvemos a la cuestión de la metáfora del don. Se ve claramente que esta metáfora viene del estadio anal. Y que para el niño sus heces resultan un don de amor. Siempre y cuando alguien los demande a sus heces y alguien los reciba. Eso hemos dicho. Lacan recuerda también algo de medicina legal, como el ladrón en plena escena del acto, de buenas y súbitamente, de buenas a primera y súbitamente, tiene necesidades de defecar, ¿no? Ahí en la escena. Y es como dejar su firma. Es como dejar su firma. Es ahí donde vuelve a la etología, a los animalitos que le gusta tanto en su momento a Lacan, y habla del hipopótamo y del petirrojo, el pajarito ese tan bello, donde con sus heces marcan territorios, cosa que sabemos. Y el petirrojo, ahí se siente un león, digamos. Pero cuando sale de su zona, de su territorio, es muy tímido. Se torna muy, muy tímido. Fíjense la importancia que Lacan observa ahí respecto del dominio del territorio, ¿no? Hay una cuestión que a mí me evocó esto de los animales, y es que hay mamíferos que borran sus huellas para que el cazador, el predador, no los atrape. O sea que van borrando sus huellas para que el otro no los pueda perseguir. Pero el ser humano no solamente hace eso, no solamente llega a la operatoria de borrar sus marcas, lo cual es muy importante, ya es toda una operatoria, sino que hace algo distinto. Inventa marcas para engañar al otro. No solamente borra sus huellas, inventa marcas para engañar al otro. Esto del engaño ya nos introduce en el equívoco y en el propio mundo del significante. Yo la verdad hablo, dijo Lacan, y Freud nos contó ese famoso chiste: me dices que vas a Cracovia para hacerme creer que vas a Lemberg cuando en realidad vas a Cracovia.
¿no? Medís mentir con la verdad. O como hacen este juego del significante, es diciendo la verdad, miento. Me dices que vas acá para que yo crea que vas allá, cuando en realidad vas acá. Eso justamente no es lo mismo que borrar las marcas. Eso es inventar marcas para engañar al otro. Hay una dimensión del otro puesta de una manera diferente. Entonces, el parletre miente cuando dice la verdad y dice la verdad con una mentira. No se oponen en la bivalencia verdadero-falso. Esta bivalencia verdadero-falso tiene que ver con volver a los valores de verdad. Falso-verdadero. No, aquí no entramos en esta lógica, sino que se dice la mentira con la verdad, o mintiendo se dice la verdad. Bueno, que el sujeto se sustituya por el objeto exponencial implica necesariamente haber ingresado al orden significante. Por eso es posible la metáfora del don. O sea que la sustitución va a tener que ver con el ejercicio del significante. Si no, no. Pero quiero agregar algo también de esto de la demanda materna no funcionaría sin el decir. Hay actos de higiene, de acuerdo, hay caricias, susurros, todo eso está, sí, tiene que estar. Pero es sobre todo aquello que tiene que ver con el decir, al modo de una orden, de un pedido, guárdalo, dalo. Guárdalo, dalo. Este es el orden significante al que va a ser sometido el niño, si vale la expresión. Entonces, ahora podemos hacer una pequeña rectificación o agregado. La erotización no es el resultado de la puericultura solo, de los cuidados del niño, sino que no habría erotización sin la entrada en el lenguaje, sin el decir materno, paterno o quien le hable y cuide al niño. Este decir, justamente, introduce el significante en el cuerpo del infans. Pero lo interesante es que así como papá y mamá, para decirlo así como figuras del otro, lo introducen en el cuerpo del niño, el psicoanálisis puede localizar, el psicoanálisis puede localizar ese significante traumático. Puede llegar a situarlo. Ese significante que lo marcó como rasgo unario y que viene del otro, del decir de los padres u otros que le hablaron. Y eso va a permitir una marca de goce. Repito, marca de goce que puede ser localizada. Aquí tenemos la posibilidad, me tomo el atrevimiento de decir, tenemos dos causas acá. El significante es causa de goce. El objeto A, causa del deseo, divide al sujeto. Son dos causas distintas. Una cosa es el significante, que marca el cuerpo y causa el goce, y otra cosa es que se recorte el objeto A que divide al sujeto. El objeto A, causa del deseo. Acá tenemos dos términos que son diferentes. Causa de goce, el significante. Causa de la división del sujeto, el objeto A, causa del deseo. Si antes dijimos que la causa no es el efecto, ¿se acuerdan? Ahora decimos que la causa del goce no es la del deseo. Pero ocurre que en la clínica, para decirlo con un nombre medio diagnóstico, la neurosis de destino, recordando a Freud, puede confundir muy bien la causa del goce con la causa del deseo. Por ejemplo, la determinación que viene del campo del otro por el rasgo unario puede ser el destino trazado que el sujeto crea que no tiene remedio alguno. Es lo que tiene que llevar adelante. Que no hay posibilidad de recortar un deseo. De esta manera se confunde
y ahí está la cuestión de la neurosis de destino, se confunde la causa del goce con la causa del deseo. Ustedes escucharon que yo puse el énfasis en el decir, y me podrían objetar claramente y con mucha razón, pero no todo puede ser dicho. El acting out y el pasaje al acto son expresiones de que algo no puede ser dicho, sí, claro, pero yo le diría que nada de esto, el acting, el pasaje al acto, podrían ser considerados como respuestas de un par lettre si no hubiese sido tomado por el lenguaje, por el decir de los padres. O sea que vuelvo a dar privilegio e importancia a la función del decir. Pero no porque todo pueda ser dicho, aclaro, porque se ingresa al lenguaje porque alguien es dicho o no es dicho, es hablado o no es hablado, bien dicho, ¿no? Mal decir, bien decir. Bueno, el obsesivo mantiene con su deseo una relación tal que nunca ejecuta y lo aplaza indefinidamente, dice acá. Es más, se ubica con otros o frente a otros que sí franquean el obstáculo. O sea, se acompaña de otros que sí franquean el obstáculo. Pero él siempre va a procrastinar, siempre va a hacer que el deseo no llegue a realizarse. Para decirlo claramente, no va a ser fácil que él salga de esto de estar tomado por la demanda del otro, o sea que el deseo del otro le viene como demanda, la transforma en demanda, pero no puede recortar un deseo, el deseo del sujeto individuo. Y dice Lacan que por eso suele encontrarse en las familias del obsesivo gente disoluta, es decir, gente que, familiares, quiere decir, acostumbrados a ir contra la moral, ¿no? Otros que parece que desafían, rompen leyes, quise decir leyes. Así como el obsesivo hace imposible el deseo, el fóbico lo evita y la histeria lo mantiene insatisfecho, podemos pensar entonces que qué le ocurre al obsesivo en el camino hacia el deseo o en ese paso hacia el deseo, hacia esos deseos siempre potenciales. Le ocurre súbitamente la aparición de la blasfemia a Cristo, una puteada, una cuestión que lo atormenta y que tiene que ver con cualquier búsqueda sexual. O sea que el acercamiento a una temática sexual lo encuentra interceptado, entre comillas, interceptado por una blasfemia, digo entre comillas para no confundir con la psicosis, tomado por una blasfemia de orden religioso. Y ahí vamos a ir acercándonos al final de este capítulo, y yo al final de la charla, para decir que la procrastinación tiene que ver con el fantasma, pero tiene que ver con algo que tiene relacionado con el ideal del yo y el yo ideal. Y va a tener que ver eh, con una pregunta de Lacan. ¿El analista debe ser ateo? Y también si al final del análisis puede darlo por terminado si todavía cree en Dios. Pero aquí, ¿de qué Dios se trata? Él dice, de aquel al que uno sirve, el que tiene la omnividencia, omnipresencia, está en todos lados, pero subrayo lo de ver, omnividencia. El que ahí la mirada sigue estando intacta, en tanto que se plantea esta dimensión del ojo universal, el ojo universal posado sobre nuestras acciones. Bueno, es una pregunta para tener en cuenta hasta dónde se puede llegar en este análisis con el obsesivo. Y como a mí me interesa no solo describirlo, sino pensar qué lugar le toca al analista en todo esto, digo, si el analista
se cree Dios o se queda en el lugar de Dios, el sujeto supuesto saber puede ser un punto factible para que ahí se quede pegado, el analizante se consagra a Dios. ¿Y qué quiere decir que se consagra o que se hace creyente o mantiene su creencia? Que su palabra queda reducida a plegarias, y Lacan dice que esto justamente le quita el acto a la palabra. El acto de la palabra es el decir. Entonces, el rezo y la injuria, dice Lacan, vacían del acto de la palabra, el decir. Bueno, si el analista se queda de este lado, lo único que va a conseguir es la ratificación de la omnividencia, la ratificación de Dios, y el analizante no va a poder salir de esa mirada sobre sus espaldas eternamente. Bueno, lo importante, concluyo con esto, es que ese rasgo que marcó el cuerpo de Lin Fan, y ese rasgo va a ser el soporte del ideal del yo, que también tiene su correlato en un yo ideal, todo cargado de omnipotencia, puede llegar a perder potencia si es extraído el rasgo, si es extraído, si es leído en el análisis, porque es en ese rasgo que se soporta el poder del ideal del yo, como marca de poder. ¿Qué quiere decir esto? Como dice él en el seminario 11, que se pone a distancia el ideal del objeto A. La operación analítica es la que pone a distancia el ideal del objeto A. Y con eso, bueno, Lacan alude a muchas cuestiones, a la ruptura del fenómeno de masa, pero también a algo que le ocurre al sujeto. La masa de yoes, del yo ideal, son muchas capas de identificaciones que hay en cada uno que habla, quedan consolidadas si no se extrae eso que le da un poder, que es lo que podríamos decir el poder del yo. Justamente tocar eso no es cualquier cosa. Bueno, yo tendría más cosas, pero creo que estamos como para entrar en debate, en conversación, si le parece. Bueno, gracias, Oscar, muchas gracias. Yo no quise interrumpirte cuando hablabas del toro y mostraste el esquema, te pedían si lo podías volver a mostrar nuevamente, y ahí al toque te preguntaron si podrías ampliar lo del deseo y la vuelta en más, las vueltas del deseo, esa vuelta en más, si podés volver un segundito sobre el toro, y de paso vuelvo a dejar el mail de Oscar Gon, de González, G-O-N, 2908 @gmail.com para las consultas. Te escuchamos, Oscar. Bueno, gracias por la pregunta. Voy a tratar de mostrar, el gráfico es muy pequeño porque la pantalla no me daba para tanto. Piensen un poco que esto se trata de un neumático, de un salvavidas, para darnos una figura, ¿no? Porque si me escucharan algunos que saben de topología, me tirarían el neumático por la cabeza. Es una dona, si quieren también, ¿no? Las donas, si quieren comerla. Pero quiero decir que estas vueltas, a ver si las puedo ver, más chiquitas, ven que van acá, esta línea de puntos porque es como un resorte, va por atrás, línea de puntos, va por adelante, línea llena, va por atrás, línea de puntos, y así va dando vueltas, todo en relación a este otro agujero, más pequeño, entre comillas, que a la vez rodea todo el exterior del neumático. Entonces, la demanda se repite, los significantes de la demanda insisten, van dando la vuelta, y van dando la vuelta hasta que se completa la vuelta de este círculo, que lo vemos acá en el celeste. Acá está la línea de puntos y acá vuelve el celeste. Es una línea completa alrededor del agujero central, entre comillas, central, porque depende de qué círculo hablemos para decir central, ¿no? Entonces, yo doy tantas vueltas, X vueltas de la demanda, y doy X más una, porque se suma la vuelta del otro agujero. El agujero ahí, donde está el objeto A, creo que está al revés, no sé si lo veo bien, está bien. El objeto A, ustedes lo ven al revés, creo. El objeto A está en el medio, ¿no es cierto? Entonces, se recorta el objeto A
en la medida en que las vueltas de la demanda van circulando a modo de resorte y no cierran una sobre otra como anillos. Fíjense que es espiralado. Hay una distancia entre una vuelta y la otra porque ya el objeto A está separando para que no se cierre en forma de anillo. Y así se va desplazando. Y se va desplazando hasta cumplimentar justamente toda esta vuelta alrededor de este otro agujero. Vamos haciendo vueltas así y terminamos una vuelta en más. Esta vuelta en más, no sé si fui claro, es la que quiere decir que tiene que ver con el deseo. Cuando se da esta vuelta en más, el objeto A justamente cae el objeto A, se tiene un deseo y es cuando se produce esta famosa situación esperable, lo ideal del análisis, digamos que el sujeto quede dividido por el objeto A por tocar la causa del deseo. No sé si fui un Bien, poco más claro, bien. pero intenté. Mariela te pregunta, ¿qué pasa en el obsesivo en el caso de que la madre o la familia desean para él que haga lo que desea? Sos libre, le decía la madre. A veces me pasa en la clínica, sigue Mariela, a veces me pasa en la clínica con los obsesivos que leen del analista una cierta demanda. Lo leen o la inventan de lo que le decimos o le preguntamos y eso a veces creo que es un problema. De, bueno, Bueno, has dado con una situación clínica, gracias por el comentario, porque a mí me pasa también de encontrarme que eh, tenemos que cuidarnos mucho de que no sea tomado como demanda una intervención del analista, porque el obsesivo está dispuesto rápidamente a ponerse un poco en posición de esclavo, para decirlo, ¿no? No hablo del masoquismo, pero hay algo que lo lleva a querer que el otro, a ver, lo domine para después hacer la suya, obviamente, que va a ser contradecir o hacer un pasaje al acto o un acting out también, ¿no? Es decir, el acting out también puede venir cuando el analista interviene demasiado sabiondamente y no le deja el hueco al analizante, entonces él lo quiere construir con una respuesta como el pasaje al acto o el acting out. Pero sí, el obsesivo degrada el deseo en demanda. Es es un modo particular de tratar esto que dijimos de procrastinar, de hacer lo imposible al deseo. Lo degrada y bueno, el analista está siempre a riesgo de que cualquier intervención, desde la más nimia, lo tome bajo estos parámetros, ¿no? Es decir, hacer del deseo demanda. No es el deseo, no es mío, es del otro, estas cosas que estuvimos viendo. No es que yo quiera, me lo dijo mi mujer, no, me lo dijo mi marido, no, mi analista me lo dijo. Y yo lo hago porque, en fin, estos modos que rápidamente deslizan hacia esta fórmula, hacer imposible el deseo. Solamente cumplo con la demanda, ¿no? No sé si respondo, pero me pareció muy oportuno. bien. Fernanda, lo que está en juego es el amor del que puede dar el don y esto hace que como objeto se desvanece, pregunta. ¿Puedes repetirla? Sí, sí, un segundo. A veces, no, acá está. Lo que está en juego es el amor del que puede dar el don. No, me perdí, perdón. Un segundo. Mariela. No, sí, lo que está en juego es el amor del que puede dar el don y esto hace que como objeto se desvanece, medio confuso. Pero permitime Sí, entenderlo a mi modo, o sí, como pueda. Se me sí. ocurrió algo con esas palabras que escuché A ver, ahí. Eh, el amor tiene algo que apunta al sujeto.
¿Saben qué tiene el amor? Que el amor está hecho con palabras. Digamos, el amor se hace con palabras. Sin palabras no va a haber amor. Y de ahí es donde entra la dimensión de la verdad en el amor. Pero no porque digamos que el amor es la verdad, no, no, no. Quiero decir que lo que el amor permite es que se hable. Y si hay amor al niño, se le hablará al niño. Y se le dirá todo lo que estuvimos viendo hoy y otras cosas más. Pero lo importante es que el hablar, gracias al amor, va a permitir que se constituya un campo de saber, un otro que sepa. Esta es la entrada en el análisis, sujeto, supuesto saber, lo llama Lacan, y lo importante es que ese amor, ¿saben qué tiene? Aparte de tener la virtud de generar eh, en la posición de verdad que la palabra trae, tiene la virtud que esconde el goce. O sea que por la vía del amor tenemos que ir, pero no se concluye en el acto analítico por la vía del amor. Hay algo ahí que hace necesario el amor, pero no alcanza, sino sería una cura por amor. Y eso lo encontramos en otros lados. Que el amor es necesario, sí que es necesario. Por lo que dije de la palabra, y que junta, suma, un campo de saber, un saber que esconde el goce. Y ahí es donde se puede entonces intervenir en el análisis, porque el analizante habla, nos habla, y se va constituyendo algo que él cree que nosotros sabemos mucho, pero en realidad se constituye una función de saber que va a permitir en cierto momento ir más allá de esto, si el analista no queda hipnotizado. Si el analista no queda hipnotizado. Si puede hacer operar el objeto A como causa. Esto, volvemos al punto de esto. El analista va a tener que intervenir en cierto momento. Primero va a ser tomado por los objetos de la demanda o por el semblante objeto de la demanda del analizante, y luego tendrá que operar de otro modo, hacer reinar el objeto causa de cero, para que ocurra todo lo que dijimos hoy. No sé si respondo, pero se me ocurrió esto. Bien. Tenés muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. No, Gracias. no hay una nueva pregunta, pero quería comentar algo. Cuando vos hablaste de esa paciente eh, que pintaba, creo recordar que te referías al movimiento de antipsiquiatría que hubo entre los 60 y los 70, donde en ese manicomio, creo que era en Italia, el director, que no recuerdo el nombre, tenían a una mujer encerrada en el sótano porque con sus heces pintaba las paredes, ¿no? Entonces él un día fue y le dijo que estaban muy aburridas las paredes tan marrones, ¿no? Entonces que le traía un atril con pinturas y que en todo caso le pusiera un poco de color. Esto lo tomó y esos cuadros fueron los que se expusieron como en una exposición sobre pacientes psiquiátricos, en los 60, 70 creo que. Sí, sí, seguramente que tiene que ver con el movimiento de la antipsiquiatría. Yo recordaba más que su desenlace había sido por el lado de la escultura, pero hace mucho que lo leí y no me Sí, extrañaría yo que sea. también, sí, sí, sí. Pero Sí, me parece que la lógica que estamos planteando con es esto la misma. es la misma, ¿no es cierto? Sí, sí, Es sí, sí. como algo se va ligando a la mirada y también se va haciendo y se va tramitando y se va desprendiendo, ¿no? Porque el artista también en su momento le cuesta a veces, soltar sus cuadros, sus obras, ¿no? Claro. Sí, además fantástico esto de poder producir escultura, pintura, lo que fuera, pero que pueda producir. Sí, claro. Bueno, creo que hasta acá llegamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Aparentemente no. Yo No estoy sé muy si querés agradecido. cerrar con algún comentario. No, simplemente agradecerles a ustedes porque me han hecho la invitación y me hicieron leer una clase que hacía tiempo bueno, que no la tenía tan presente,
y captar la riqueza, aunque el objeto no es muy rico, pero captar la riqueza del texto y la agudeza de Lacan, ¿no? Para la clínica, ¿no? Pero sobre todo para esto que las preguntas traían, que no es solamente hacer un diagnóstico fenomenológico del obsesivo y las heces, sino tratar de ver cómo esto en el análisis se juega, y tiene que ver con el decir. Por eso introduje la dimensión del decir. Sin eso no hay producción, me parece a mí. Te agradecen enormemente, Oscar, Bueno, en la transmisión, la claridad con que has expuesto, la clase que les es muy útil, que les ha causado muchas preguntas. La verdad, fantástico. Así que muchas gracias, un besote y nos vemos el año que viene. buen fin de... Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a todos por escuchar. Gracias.